va a ser objeto de mi disertación. La imputación objetiva como requisito del tipo objetivo o de la parte objetiva del tipo del delito. Si esta conferencia la hubiera dictado, como he hecho en otras ocasiones en Colombia, en otras universidades fuera de mi país o en mi país, hace 15 años, les habría añadido del tipo de los delitos de resultado. Pero debo avisarles que en la doctrina científica actual se va imponiendo cada vez más la tesis, y así la acojo yo en la segunda edición de mi manual, publicada hace 2 años, que la imputación objetiva es un requisito del tipo que se elaboró pensando en los delitos de resultado como requisito normativo adicional al de la relación de causalidad, pero que luego se ha percibido que los 2 grandes requisitos de la imputación objetiva, el primero, la adecuación del curso de los acontecimientos, o sea, la previsibilidad objetiva y la idoneidad para poder producir un hecho típico. Eso es, dicho en otros términos, la peligrosidad, la creación de un riesgo relevante por parte de la acción, que ni más ni menos eso es la adecuación. Y el segundo gran requisito, que es el que el hecho producido encaje en el fin de evitación de la norma, son requisitos que valen tanto para los delitos de resultado como para los delitos de pura actividad o de mera conducta. Y por tanto la imputación objetiva es un requisito objetivo del tipo de todos los delitos. Hay que decirlo esto porque en la primera edición de mi manual yo decía que era peligroso ampliar la imputación objetiva a los delitos de mera actividad. Pues no es peligroso, es lo coherente. Bueno, dicho esto, la imputación objetiva no voy a entrar ni me voy a extender ni en sus orígenes ni en el primero de sus requisitos, el de la adecuación o creación de un riesgo relevante de peligrosidad de producción de un hecho delictivo. Sin embargo, simplemente diré que es un requisito del delito que crean 3 autores alemanes, Larens, Honig y Engisch, en los años 20-30, tomando la vieja idea de la imputación de muchos juristas, no solo penalistas, de Hegel, de Kant, etcétera, y trayéndola a la teoría del delito sumada al concepto de acción primero, como primer requisito del delito, y luego al concepto de causalidad, diciendo que sin imputación objetiva del resultado, en aquel entonces se hablaba sin duda del resultado, de delitos de resultado, no se puede dar la parte positiva del tipo completo. Esa teoría inicialmente en los años 20-30 era minoritaria, pero a lo largo de los años 50-60 en la doctrina alemana se va haciendo cada vez más mayoritaria y es nuestro común maestro alemán, el genio mayor del derecho penal que yo creo que ha tenido el siglo XX después de Franz von Liszt, sin desmerecer a un penalista tan genial como fue el creador del finalismo, Hans Welzel, pero desde luego en la segunda mitad del siglo XX y en su conjunto Klaus Roxin es una cabeza absolutamente privilegiada y única. Y por cierto, llevamos ya 2 décadas del siglo XXI y Klaus Roxin con sus 83 años sigue con la mente lúcida y sigue conferenciando por todo el mundo. Es un privilegio verle. Pues bien, Klaus Roxin fue el gran difusor de la teoría de la imputación objetiva y el que la desarrolló. No solo él, una cantidad enorme de autores alemanes la fueron desarrollando. Y luego en la dogmática de otros países, en países de lengua hispana, empezando por España, pero también en Italia, en países centroeuropeos, la teoría de la imputación objetiva se van haciendo aportes a la misma y se acaba convirtiendo en teoría absolutamente no solo mayoritaria, sino dominante poco a poco en la doctrina científica y en la jurisprudencia de prácticamente todos los países. Tiene un enemigo mortal esta teoría, que sin embargo admite la doctrina claramente dominante, es el finalismo. Lo que pasa es que como el finalismo hoy es una posición residual dentro de la dogmática, antes no lo fue, pero ahora sí, de la dogmática penal, pues la verdad es que se ha hecho absolutamente mayoritaria. ¿Y qué sostiene el criterio de la imputación objetiva después de todos los desarrollos que se le han dado? Resumiendo lo siguiente, para que un hecho, inicialmente se decía, para que un resultado pueda ser atribuido, se pueda hacer responder del mismo a un sujeto, a un ser humano, a su autor, no basta con que se haya causado o se haya contribuido causalmente a la producción de ese hecho o de ese resultado, si es un delito de resultado, sino que jurídicamente debe poder valorarse
la producción de ese hecho o de ese resultado como obra de la acción del sujeto y de la peligrosidad inherente a dicha acción. Y por eso obra de aquello que precisamente la ley penal quiere evitar, para proteger bienes jurídicos. Por tanto, no puede tratarse de una causación de un hecho que, en definitiva, sí se ha causado, el ser humano lo ha causado materialmente, pero desde el punto de vista jurídico podría atribuirse más bien al azar, al destino ciego. No, hay que hacer una valoración jurídica en varios pasos, de tal manera que se den estos requisitos que acabo de decir: peligrosidad inherente a la acción, realización en el curso del hecho precisamente de ese peligro, y que se trate de aquel tipo de peligros o de aquella clase de peligros que la norma quiere evitar. Esto ha dado lugar a los dos grandes requisitos que les acabo de anticipar, que se exigen para la imputación objetiva: la creación de un riesgo relevante, también llamada adecuación de la acción y del curso causal, que es lo mismo, creación de algo, de un curso causal previsible, objetivamente previsible, con el que se puede contar. Eso significa que ahí hay peligrosidad, hay riesgo. Creación de riesgo que la doctrina moderna mayoritaria en Alemania, y se va imponiendo por influjo de la teoría alemana, también en muchos países, en muchos autores, se exige que sea riesgo no permitido, creación de un riesgo superior al permitido. O sea, se mezcla aquí la teoría del riesgo permitido con la teoría de la imputación objetiva, y que precisión esta, o forma de entender este primer requisito: creación de un riesgo desaprobado, jurídicamente desaprobado, un riesgo, por tanto, no permitido. Es una posición que personalmente no comparto, porque creo que el criterio del riesgo permitido debe examinarse entre las causas de exclusión de la tipicidad en unos casos o de justificación en otros. Es un tema muy complejo, en el que aquí no se puede entrar, pero bueno, en definitiva el resultado acaba siendo el mismo. Si hay riesgo permitido no hay responsabilidad penal. Si se supera el riesgo permitido puede haber responsabilidad penal, pero creo que el lugar idóneo para tratar la superación del riesgo permitido no es la imputación objetiva. La imputación objetiva basta con crear un riesgo mínimamente relevante, que a lo mejor está dentro de los márgenes del riesgo permitido. No importa, con eso ya podría haber imputación objetiva. Luego iremos a examinar si, pese a todo, pues se autoriza la acción porque preponderan otros intereses que hacen que el riesgo se pueda permitir. ¿De acuerdo? Y este criterio, ya no les digo más del criterio de la adecuación, y hoy llamado también criterio de la creación de un riesgo relevante. Este criterio es el que durante los 30 primeros años de discusión de la imputación objetiva sustituyó la viejísima discusión de más de un siglo sobre si los cursos causales irregulares, anómalos, con causas concurrentes, con causas que se adelantan unas a otras, con lo que se llama ruptura o interrupción del nexo de causalidad o del nexo causal, pues daba lugar a responsabilidad penal o no. Todo lo que antiguamente se discutía diciendo hay o no hay relación de causalidad conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, o de la causa adecuada, o de la causa jurídicamente relevante, o de la prohibición de regreso, o de las causas individualizantes, todo eso, a partir de los años 60, la dogmática penal moderna lo trata, deja de discutirlo en la causalidad. La causalidad es algo mucho más simple, se aplica como teoría mayoritaria a la teoría de la condición y se acabó, y se descartan las otras teorías restrictivas y se dice no, las restricciones jurídicas hay que hacerlas en el requisito de la adecuación, previsibilidad objetiva y peligrosidad de esa acción para bienes jurídicos y, por tanto, creación de riesgos jurídicamente no despreciables. Bueno, dejo, por tanto, este requisito y paso al segundo requisito, que va a ser el objeto fundamental de atención de mi conferencia. El segundo requisito es el de el fin de protección o evitación de la norma. Este criterio, y vamos a irlo viendo en muchos pequeños grupos de casos, pues es el que da, desde mi punto de vista, sin duda es lo que comparte la doctrina en la ciencia y en la doctrina de los tribunales, el que da más juego a la hora de decidir cuándo se hacen restricciones en virtud de la interpretación del sentido de la finalidad de los tipos, porque, por cierto, algunos de ustedes dirán,
¿dónde está el requisito de la imputación objetiva que hoy se ha convertido en requisito mayoritario? Cuando el tipo de las lesiones, de la estafa, del homicidio, hablan de causar un perjuicio, están utilizando la palabra causar o producir. ¿Por qué hay que pedir imputación objetiva? Muy sencillo, porque los tipos penales utilizan elementos no puramente fácticos o no solamente elementos fácticos, sino que claramente ahí hay elementos con un significado axiológico, o sea, valorativo, y por tanto con un significado normativo, y que pretenden una determinada finalidad, un telos. Entonces hay que hacer interpretaciones axiológicas y teleológicas de los elementos aparentemente fácticos. Al final no son solamente fácticos. Entonces no es más que, es un criterio de interpretación, la imputación objetiva, que quede esto claro. Interpretación restrictiva, por cierto, con lo cual no se vulnera el principio de legalidad, de los requisitos objetivos del tipo conforme a criterios axiológicos o valorativos y teleológicos o finalistas. Pues bien, el criterio del fin de protección o de evitación de la norma lo destacan una serie de penalistas alemanes, Ulsenheimer, quizá el primero, después Roxin, y Roxin le añade en los últimos años, en las diversas ediciones del tomo 1 de su tratado, un segundo criterio que llama el del ámbito del tipo, pero en el fondo y en definitiva se confunden bastante y la doctrina mayoritaria consideran que es el mismo criterio. Hay que buscar la finalidad del tipo, la finalidad de la norma y ver si el hecho que se produce encaja en aquel tipo de hechos que la norma penal, en este caso, bien de delitos dolosos, bien de delitos imprudentes, pretendía evitar. Por eso se le llama fin de evitación de la norma, aunque desde la otra perspectiva muchos hablan del criterio del fin de protección de la norma. Pues bien, ese criterio en primer lugar supone que ese riesgo que en la adecuación hemos dicho creación de un riesgo jurídicamente relevante, para muchos jurídicamente superior al permitido, bueno, no discutamos eso, que ese riesgo de la acción se realice precisamente en el resultado final producido o en el hecho finalmente ejecutado si es un delito de actividad. Que no haya simplemente una peligrosidad ex ante, que finalmente esa peligrosidad se consume en el resultado. A eso le llaman algunos nexo de antijuridicidad. Aplicando este criterio, ¿cuándo no habrá imputación objetiva? Que es lo que ahora nos interesa desde el punto de vista negativo, para que veamos para qué sirve esta categoría, para absolver en muchos casos, o para que no haya, no absolver, para que no haya delito consumado. Pues miren, en primer lugar, en los llamados cursos anómalos o irregulares derivados de un hecho doloso o de un hecho imprudente, en muchos casos hay que excluir la imputación objetiva porque, bueno, se podría hablar de que no hay adecuación, pero otra perspectiva es negar que se realiza el peligro en el resultado concreto. Por ejemplo, cuando una herida a un campesino primero se cura y no iba a ser una herida que causara gravísimas lesiones, ni menos la muerte, pero luego, por falta de higiene, se infecta. Pues lo cierto es que lo que se ha realizado es el riesgo de la falta de higiene, no el riesgo de la primera herida que con la primera cura quedó descartado. Así que no ha habido realización en el resultado del riesgo que implicaba la acción peligrosa. O un disparo, caso este que parece caso de caso de laboratorio, pero que se produce en la práctica, la policía lo sabe, los disparos que producen un rebote múltiple y curiosamente acaban alcanzando a una persona, a la víctima que quería el autor o a alguien que está a su lado con suficiente potencia para producirle la muerte o lesiones muy graves. Se puede considerar aquí que la peligrosidad que implicaba un disparo hecho con muy mala puntería en vez de al lugar donde está la víctima, realmente a una pared o al techo, no es la que se ha realizado. Se ha realizado algo totalmente anómalo, que es en el fondo obra de la casualidad, del azar. Por tanto, ¿qué pasa en estos casos? ¿No hay responsabilidad? No, lo que no hay es imputación objetiva, pero había una tentativa inicial. Habrá responsabilidad no por delito consumado, sino por tentativa. Segundo grupo en que puede ocurrir lo mismo, los casos de desviación del curso causal, o por causalidad superadora, o rebasante, o adelantada. Pues en ellos el peligro de la acción no se realiza. Por ejemplo, si yo apuñalo a alguien en el tórax con ánimo homicida, pero la víctima por lo que muere no es porque yo le alcance un órgano vital, sino que realmente le he dado una zona no vital, no he interesado ningún órgano esencial, pero el cuchillo, y no lo sabía el autor, estaba envenenado. De modo que una herida un poco profunda le causa la muerte.
¿Se ha realizado la peligrosidad de un apuñalamiento mal hecho? No, que no da en el corazón, ni en el hígado, en fin. Pues no, lo que se ha realizado es un riesgo totalmente diferente y, por tanto, hay tentativa, no hay delito consumado. Otro ejemplo, a una persona la quieren matar de un disparo y resulta que la víctima se le causa la muerte al ir a disparar, pero la bala no llega a darle a la víctima, le pasa rozando o le da, pero le da en un brazo, así que no le habría producido la muerte. Y sin embargo, ¿saben por qué muere la víctima? Porque era un enfermo de corazón y al ver que le van a disparar sufre tal shock que padece un infarto. Nuevamente no se ha producido, no se ha realizado el riesgo inherente a la acción inicial. A veces el riesgo que se produce no es el que pretendía el sujeto, pero sin embargo sí era otro de los riesgos inherentes a la acción. Así, por ejemplo, cuando una persona tira a otra, el famoso caso, le pega un empujón y lo lanza a un río desde lo alto de un puente muy elevado, queriendo que la víctima, que no sabe nadar o el río lleva aguas turbulentas, muera ahogado. Y sin embargo, la víctima muere no ahogado, sino porque se estrella y se parte la cabeza contra una de las pilastras o pilares del propio puente. Ese no es el riesgo que quería realizar el autor, pero sí es uno de los riesgos inherentes que sabe el autor que implica el hecho de tirar a una persona desde lo alto de un puente muy elevado. Más casos, estos simplemente mencionados telegráficamente, los llamados casos de dolus generalis, ocurre exactamente igual. El dolus generalis se llama al supuesto, se llama porque hay quien dice que al final hay un dolo global del principio al final, al supuesto en que una persona quiere realizar el hecho, concretamente matar, y cree que ha tenido éxito con su acción de apuñalamiento, de disparo, de estrangulamiento, pero el aparente cadáver, que parece que es un cadáver, no ha muerto, pero por no consultar a un médico, el autor lo que quiere es desembarazarse del cadáver simulando un accidente o enterrándolo o tirándolo a un precipicio o arrojándolo al mar. Y como la víctima realmente no había muerto, entonces es cuando el sujeto le causa la muerte. Causalidad, claro que hay, pero hay realización del peligro inherente a la acción inicial que era la dolosa. No, señor, ha fallado. Hay una tentativa o delito frustrado, como ustedes quieran, una tentativa fracasada de matar. ¿Cuándo se realiza el peligro? Pues en la segunda acción, que es la peligrosa, si alguien que realmente no está muerto lo enterramos, le causamos la muerte. Si lo tiramos por un precipicio, le causamos la muerte. Si simulamos un accidente de circulación haciendo chocar brutalmente al carro donde se pone a esa persona que creíamos que estaba muerta con una pared, ahora le causamos la muerte. Pero esa segunda acción, que sí es la peligrosa y sí es la que realiza el peligro, no tenía dolo. Por tanto, en este caso hay una tentativa inicial, pero el resultado final no se le puede imputar a esa tentativa dolosa, sino a una acción imprudente, que es la que hay al final. Y por último, dos casos más que simplemente menciono porque no puedo examinar, la llamada por la doctrina mayoritaria autoría accesoria de personas que llevan a cabo acciones que conjuntamente uniendo sus fuerzas producen un hecho que por separado serían incapaces de producir. A eso solo se le llamará autoría accesoria, pero es una mala traducción del alemán Nebentäterschaft, que en español debería traducirse, y así lo propongo en mi manual, en la última edición, como autoría yuxtapuesta o autoría paralela, porque lo de accesorio parece que es accesorio de algo principal, y no, son dos autorías en plano de igualdad sin que alguien sepa del otro. Esto se puede dar en delitos dolosos o en delitos imprudentes. Pues bien, el resultado, el hecho que finalmente se produce, no realiza la peligrosidad insuficiente de las dos acciones iniciales. Y eso tiene consecuencias. Y por último, existen los llamados cursos causales hipotéticos, en los cuales alguien ha producido un atropello, una muerte, unas lesiones graves, y las ha producido de verdad infringiendo normas. Pero los abogados ponen de manifiesto que aunque hipotéticamente hubiera llevado a cabo la misma conducta lícita, hecha sin infringir normas, probablemente, muy posiblemente, se habría producido el hecho igual. Pues bien, en estos casos, que hay mucha discusión sobre cómo se resuelven, hay que decir, desde mi punto de vista, que lo que falla es el criterio de la realización del peligro. No se realiza el peligro y, por tanto, no se cumple el criterio del fin de la norma. Y paso a la última parte de los casos del fin de la norma. Hay casos que ya no tienen que ver con la no realización del peligro, sino que directamente el hecho que se produce no encaja en el fin de evitación de la norma.
En las últimas décadas es el criterio que más discusión está produciendo. Voy a mencionar de modo casi telegráfico, porque no tenemos tiempo, desgraciadamente, para detenernos un poquito en ellos. Supuestos que, según la doctrina, puede que no encajen en el fin de la norma, bueno, hay discusión en algunos de ellos y hay parte de la doctrina que opina que sí. Primero, los llamados segundos daños. ¿Cuál es el supuesto de segundos daños? El supuesto paradigmático es en un choque en la autopista entre un carro que hace alguna imprudencia con otros vehículos que chocan con él, quedan varios vehículos formando un tapón, un trancón en la autopista, y en ese momento en ese primer choque inicial, ha habido a lo mejor un muerto, o ni siquiera, ha habido heridos, ha habido daños en los automóviles, pero nada más. Y llega posteriormente uno o dos vehículos a gran velocidad y, a pesar de que deberían haber visto que hay un accidente, no reducen a tiempo, impactan violentísimamente contra los vehículos que están parados, y eso sí que produce muertes de varios de los ocupantes o pasajeros, incluso unos que están en los vehículos, otros que se habían bajado del vehículo y estaban entre dos carros y son aplastados. Este segundo daño se le imputa, por supuesto, al conductor negligente, que debería haber detenido a tiempo y no lo ha hecho, pero se le imputan también al primer conductor, al primer automovilista que produjo el accidente inicial. Debe responder también de estas segundas muertes, no solo civilmente, sino penalmente. Pues hay un sector de la doctrina que dice que esas segundas muertes no encajan en el fin de protección de la norma. Yo personalmente no lo creo. Creo que sí que encajan en el fin de la norma, pero bueno, aquí hay discusión. Otro caso muy discutido: daños o resultados sobrevenidos muy posteriormente a la acción. Son los llamados resultados diferidos en el tiempo. Como consecuencia de accidentes laborales o como consecuencia de infecciones de enfermedades infectocontagiosas muy peligrosas, una persona contrae una enfermedad que no le produce la muerte ni el día que la contrae, ni la semana, ni al mes, sino al cabo de 1, 2, 3, 5 u 8 años. Por tanto, se produce el resultado muy diferido en el tiempo. ¿Este tipo de resultados encajan en el fin de evitación de la norma? Pues bien, para una parte de la doctrina importante, y yo tengo ciertas simpatías por esta teoría, eso permite decir que en los casos del SIDA, de transmisión dolosa o doloso eventual o imprudente, o en algún caso doloso intencional, el llamado desesperado que, sabiendo que está infectado de SIDA, con una inyección pincha a una persona que sabe que la jeringa está contaminada y queriendo transmitirle el SIDA con una enfermedad muy grave. Si se acaba produciendo el resultado muerte muchos años después, ¿le es imputable a la acción? Para quienes defienden, yo tengo simpatías, insisto, que la ley no pretende incluir en el tipo del homicidio, en la finalidad de la ley, ese tipo de resultados diferidos al cabo de muchos años. No solo el caso del SIDA, en casos de accidentes laborales que producen secuelas en la salud del sujeto, que se va agravando y que al cabo de 8 o 10 años acaba muriendo. ¿Se debe acusar a quien le provocó el accidente laboral o la enfermedad laboral un delito de homicidio por imprudencia o no? O solamente las lesiones iniciales. Tercero, este es un grupo de casos muy interesante. La consecuencia de riesgos asumidos por personas, pero cuya asunción del riesgo viene legalmente impuesta. Aquí Roxin sostuvo hace años, en artículos suyos, que si la ley impone a funcionarios públicos, a profesionales, por ejemplo, a la policía el deber de detener a delincuentes, o a profesionales como los socorristas, montañeros, bomberos, el deber de intervenir para salvar a personas que han sufrido accidentes, o que hay un incendio, o que han quedado en la montaña en una situación dificilísima, que si se produce como consecuencia del intento de salvamento por los bomberos, por la policía no salvamento, la persecución de la policía a delincuentes que se dan a la fuga, a enorme velocidad en ambos carros. Si se produce un accidente mortal o de lesiones graves, Roxin dice no, a quien hay que atribuirle el resultado no es al delincuente que va huyendo. Si se matan policías, es la ley quien debe asumir la responsabilidad, porque la ley obliga a la policía a que detenga a los delincuentes, aunque sea jugándose la vida.
Y en el caso de los bomberos o en el caso de los montañeros, las leyes les obligan a salvar cuando hay un incendio o cuando hay un accidente grave y les obligan a correr riesgos. Si se produce la muerte, no se debe imputar al primer, por ejemplo, montañista negligente, que por hacer una negligencia no solo se pone en peligro su vida, sino que acaba provocando que un tercero sufra un accidente mortal. No, debe ser la ley quien responda. Posteriormente, Roxin se da cuenta de que esto no es del todo correcto y dice, no, en el fondo, en la mayoría de estos casos, la policía realmente no está obligada a llegar al límite de poner en riesgo su vida. Si lo hacen voluntariamente. Este es un caso de asunción voluntaria de riesgo. Por tanto, yo provoco una autopuesta en peligro. Y con los montañistas, socorristas o socorristas marítimos que por haber hecho una negligencia, una imprudencia, yo he puesto en riesgo mi vida, pero luego obligo a que vengan a salvarme y a lo mejor acaban sufriendo lesiones o daños ellos, en el fondo esas personas lo hacen en parte obligados, pero en parte voluntariamente. Así que dice Roxin que aquí habría que aplicar más bien el criterio de asunción de riesgos por parte de profesionales, que es otro criterio que todavía no he mencionado. Pues bien, a mi juicio, en el caso de los incendios de los bomberos, 5 minutos, en el caso de los incendios de los bomberos, sí que impone la ley que el bombero tenga que intervenir para salvar, llevando a cabo acciones peligrosísimas, incluso a riesgo de su vida. Por tanto, sí que es uno de los resultados que la ley tiene en cuenta, y cuando la ley prohíbe causar un incendio doloso o imprudente, está teniendo en cuenta no solo los daños, sino que el incendio es un delito de peligro para personas, no solo para personas que involuntariamente puedan morir asfixiadas o quemadas, para los bomberos que van a socorrer también. Si por tanto muere alguien del personal de bomberos, esa muerte se puede imputar también como homicidio imprudente a la imprudencia del que creó el incendio. Y si era un incendiario doloso, se le puede imputar una muerte a título de dolo eventual. Por el contrario, en los otros casos de la policía, socorristas marítimos o fluviales o montañeros, la ley no exige que corran ese riesgo, no es tan frecuente que corran un riesgo tan grave y, por tanto, creo que no encaja en los riesgos de los que se ocupa la ley. Hay dos casos más con los que voy a concluir. Uno de ellos que es cuando se discute si se puede imputar el resultado a actividades de profesionales o funcionarios que tienen la competencia y la obligación de llevar a cabo esas actividades y no las llevan bien. Voy a prescindir de otros casos. El ejemplo, pongo solo uno. El ejemplo más importante es el de los médicos y es el que más se discute. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de los médicos? Que como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, una persona sufre una situación de riesgo grave, no solo para su salud, sino incluso para su vida. Pero con un tratamiento adecuado había muchas posibilidades de que se pudiera salvar. Y sin embargo, un error médico en el tratamiento puede producir un empeoramiento y como consecuencia del mismo el paciente sufre lesiones gravísimas, no las lesiones iniciales, sino unas gravísimas con secuelas para toda su vida o incluso la muerte. Al primer causante de la enfermedad, por dolo o por imprudencia, ¿se le debe hacer responder del resultado final de lesiones gravísimas o de muerte? La doctrina discute mucho al respecto y personalmente les digo mi criterio en 2 palabras. Si la intervención del médico es una intervención errónea activa, esa intervención activa errónea crea un nuevo peligro distinto del inicial y el resultado de muerte o de lesiones gravísimas se debe precisamente a este segundo riesgo creado por el médico. Por consiguiente, no se puede imputar objetivamente a la primera acción inicial. Si por el contrario lo que hay es una omisión, entonces hay que distinguir. En la mayoría de las omisiones, lo que verdaderamente acaba desembocando en el resultado gravísimo final es la conducta inicial dolosa o imprudente, peligrosa. Y la omisión del médico no es suficiente, del médico o personal sanitario, no es suficiente para desplazar la responsabilidad, salvo casos de omisiones absolutamente anómalas, disparatadas, de imprudencias gravísimas,
que se pueda considerar que la propia omisión normativamente supone un incremento del riesgo. Y entonces ahí sí, ahí es el personal médico quien asume la responsabilidad. Y por último, y para concluir, 2 minutos más, aunque esto podría haberle dedicado 10 minutos, pero como sé que ya me he pasado de tiempo, 2 minutos. El caso que más se discute, y es una pena porque lo he dejado para el final, en los últimos 25 años en la dogmática penal, en conexión con el criterio del fin de evitación de la norma, es el caso de las autopuestas en peligro o las heteropuestas en peligro, pero consentidas. Heteropuesta en peligro quiere decir puesta en peligro ajena, yo pongo en peligro a heteros, a un otro, pero este consiente. Hay una discusión muy grande, hay una parte de la doctrina que ha dicho que estos son casos en que si la víctima finalmente sufre un resultado dañoso o de muerte y ha corrido riesgo, hay una parte de la doctrina que dice que actúa a su propio riesgo y que se le debe imputar. Hay una parte de la doctrina, la victimodogmática, que dice que cuando la víctima no toma medidas para protegerse suficientemente, y no solo en delitos contra la vida, sino en delitos sexuales o en delitos contra la propiedad o contra la esfera íntima, él sabrá, él está poniendo en riesgo su libertad sexual, su intimidad y, por tanto, pues responde del resultado y el agresor quedaría, según esto, impune. Esto es alucinante y equivocado. Y, por último, hay posiciones intermedias de las cuales mi maestro Roxin ha defendido la que, como muchas veces hace, es probablemente la posición más inteligente, pero que creo que tiene un pequeño fallo. Roxin dice, si el tercero se limita a participar en una autopuesta en peligro, pero quien verdaderamente se pone en peligro a sí mismo es la víctima, la conducta del tercero, por mucho que favorece la autopuesta en peligro, no es susceptible de imputación objetiva. El resultado finalmente producido no encaja en el fin de la norma. ¿Y por qué? El argumento de Roxin es el siguiente. Dice, en derecho alemán, no ya la autopuesta en peligro, sino la autolesión más grave, que es la muerte o las autolesiones corporales, son impunes. Aplicando las reglas de la participación, participar en un hecho atípico es impune. Y como la ley no ha creado un delito de participación en la autolesión ni de participación en el suicidio, entonces argumento de Roxin, argumento a maiore ad minus, de mayor a menor. Si participar y ayudar, no en una autopuesta en peligro, sino nada menos que en una autolesión de la integridad corporal o autolesión de la vida, suicidio, es impune, tiene que ser impune con mayor motivo la participación en la simple autopuesta en peligro. Claro, esto no vale para el Código Penal español o para el Código Penal colombiano, que castigan la inducción y el auxilio o ayuda al suicidio, ¿verdad? Por tanto, este argumento de Roxin ya no vale. Roxin da otros argumentos, pero en definitiva, al final él dice con otros argumentos que si simplemente yo participo en una autopuesta en peligro que la hace la propia víctima, yo debo quedar impune. Si por el contrario yo pongo en peligro, puesta en peligro ajena de otro, heteropuesta en peligro a un tercero, por mucho que él consienta, entonces sí que se me imputa los resultados que sufre ese tercero, hay imputación objetiva. Y por último dice Roxin, y esta es la aportación genial de Roxin, dice, pero hay heteropuestas en peligro en que realmente soy yo quien pongo el peligro al otro y el otro se limita a consentir, que normativamente equivalen a una simple participación en una autopuesta en peligro. Y dice Roxin, ¿y eso cuándo es? Pues cuando la víctima, el que consiente, conoce el peligro exactamente igual, tiene el mismo grado de conocimiento del peligro que el autor que le está colaborando con él. Personalmente, y este es el fin de mi conferencia, he defendido en un artículo publicado hace 4 años en varias revistas, si buscan en internet lo pueden encontrar, que no basta con el criterio de Roxin del conocimiento por parte de la víctima. Lo que importa, y esta es la aportación mía desde el punto de vista de los requisitos, es que la víctima, en esos casos, tiene que tener el control objetivo del riesgo. Y les voy a poner un solo ejemplo que demuestra que Roxin y yo llegamos a resultados uno solo. Que llegamos a resultados distintos. Hay un caso muy famoso en Alemania, es el caso de los autosurfistas, los que hacían surfing a bordo de automóviles. Y dirán ustedes, ¿cómo que hacían surfing?
Sí, hacían lo mismo que las tablas del surfing, se subían en el techo del carro, se agarraban como podían al techo y le decían al conductor, venga, maneja y a correr y a dar vueltas a ver si aguanto y no me caigo. Muchos de estos casos, desgraciadamente, acabaron con caídas espectaculares, con accidentes de partirse la columna vertebral, de quedar tetrapléjicos o de producir muertes. Roxin dice, el grado de conocimiento de las víctimas es el mismo que el del conductor. Por tanto, aunque aparentemente esto es una heteropuesta en peligro consentida, dice Roxin, no, el conductor simplemente participa en una autopuesta en peligro de la víctima. Así que el conductor debe quedar impune, no se le puede castigar por un delito de homicidio o de lesiones imprudentes. Yo simplemente por intuición, cuando leí este caso, dije, esto está mal. Y eso es lo que me llevó, y dije, no señor, aquí lo que cuenta es, ¿quién controla el curso del hecho? La víctima que está sufrida, que hace una barbaridad, pero agarrado al techo del vehículo, ¿controla el riesgo? Pues no lo controla, porque una vez que va el coche en marcha, por mucho incluso que quisiera decir para, no le van a oír. Y además no se agarra bien. Como no lo controla, esta es una heteropuesta en peligro en la que claro que hay imputación objetiva y por tanto responsabilidad penal. Nada más y muchísimas gracias.